Bienvenidos sean todos ustedes a su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El tema de hoy, directrices, fideicomisos, cartas y divorcios. El tema de hoy, directrices, fideicomisos, cartas y divorcios. Tenemos un abogado con nosotros, el abogado Alejandro Pérez. Lo vamos a presentar en un breve. Quiero recordarles que este es un programa que transmitimos también por Facebook Live y siempre les hemos venido pidiendo que nos ayuden a que llegue esta información a más personas. Es muy importante medir porque hay que reportar a final de años cuál ha sido el alcance, hasta dónde llega nuestro programa para determinar si es necesario seguir o no, si la comunidad lo valora, cuánta gente lo está escuchando y todo eso. Por el lado nuestro, pues con mucho gusto hacemos este trabajo, pero también trabajamos para empresas que es importante poderles demostrar que este tipo de esfuerzo es valorado por la comunidad. Yo estoy seguro que ustedes entienden todos estos detallitos. De nuevo, AARP Arizona Hispanic Connection, el tema directrices, fideicomisos, cartas, divorcios. Vamos a comenzar hablando de divorcios. Y después vamos a hablar de cartas poder y en tercer término hablaremos de fideicomisos. Es muy importante que si usted tiene una pregunta, vamos a abrir las líneas 602-759-1910, 602-759-1910, para que usted nos llame. Si tiene una pregunta sobre carta poder, sobre divorcios, sobre todo le pedía al abogado que tendremos hoy como invitado especial de que hablemos de qué le toca a quién. Básicamente eso, no necesariamente el proceso del divorcio, sino cuando hay bienes, porque esto tiene que ver también con fideicomisos y cartas poder, y, o sea, en otras palabras, directrices, qué pensar en todos los bienes que se tienen, qué puede pasar si alguien muere, si alguien queda discapacitado, si hay un divorcio, tener presente todas las cosas para que no nos sorprendan. Bien, pues de nuevo, 602-759-1910, 602-759-1910 el número para que usted nos llame si tiene una pregunta. Y ahora sí, Alejandro Pérez es abogado, en inglés se dice attorney at law, ¿verdad? Y tienes tu propia firma. En primer lugar, Alejandro, nuevamente, siempre que te he pedido que nos acompañes, e invito a otros que conste, que conste que invito por ahí a más, pero por X razón, solamente tú tienes el tiempo, o más bien haces el tiempo para estar con nosotros, Tiempo, sí. y valoro eso mucho. Claro. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya que se acabó el verano, muy feliz. Cuando dices que se acabó el verano, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Al calorcito? El calor. Sí, Está fuertecito, sí, ¿no? demasiado. Fíjate que esta mañana No me estaba haciendo acostumbro. hasta frío. Es increíble. Mis padres me visitaron o nos visitaron a mi familia acá y a mí. Regresaron hoy a California y cuando los despedí en la mañana, pues ya eran las Sí, 6 de había la frío. mañana. Frío bárbaro. Sí, no, va de Frío. calor a frío, no tenemos Sí, sí, nada sí. entre medio. Ojalá que nuestro cuerpo Acepte. pues lo acepte bien y que no le vaya a Ujú. afectar. Dicen, ¿verdad? Las creencias de nosotros, por lo menos de Latinoamérica, México, de que si te expones al frío te va a pegar esto, lo otro. Claro. Yo a veces le digo a mi esposa se crió acá en Estados Unidos y le digo, oye, ¿tú crees en eso? Dice, no. En fin, crea o no, de repente a veces se enferma uno, ¿verdad? Pues muy bien, bienvenido de nuevo, Gracias. Alejandro Pérez. Vamos hablando ya de lleno a lo que es el divorcio, no necesariamente el proceso, pero bueno, el proceso. Te preguntaba a ti, entonces, cuando hay un divorcio, siempre tiene que ser legal un divorcio, ¿correcto? Sí, claro, si hay como uno se casa y hay una licencia legal del matrimonio, también para acabar esa licencia hay que tener un proceso legal que se llama divorcio. Y cuando hablamos de un proceso legal, uno de los cónyuges se presenta a un juez, así Sí, una empieza todo. persona quiere hacer lo que se llama una petición para el divorcio, explica las razones si quiere para el divorcio y se lo entrega a la corte. Ya. Ujú.
Y generalmente la persona puede ir sola o tiende a buscar la ayuda de un abogado cuando se va a divorciar. Puede ir solo, una persona siempre puede representarse a ellos Esa es una mismos ley en la aquí en corte, Estados sí. Unidos, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Pero también puede ir con un abogado. Muy bien. Entonces, supongo que la persona si va a ir sola o va a ir acompañada de un abogado, tiene que ser, ya llevar una idea de qué es lo que va a pedir, qué es lo que... Claro, tiene que una persona, si tiene abogado o no, la corte es muy clara, la ley es muy clara que la corte trata a una persona que decide representarte a ellos mismos como si fuera abogado, que tenga las mismas sabiduría, que sepa todas las leyes igual que un abogado lo sabe. So, la persona tiene que hacer los documentos en acuerdo con la ley. Entonces, por ejemplo, si se tiene casas, si se tiene cuentas de banco, si se Sí. tiene deudas, ya la persona debe tener una idea. Me contabas fuera del aire que generalmente un abogado va a repartir en partes iguales, en 50% cada uno, generalmente. El El juez. Sí, el juez. Sí, en Arizona somos un estado que se llama propiedad comunidad o community property. Son 9 estados en el país que tienen esa ley. Esa ley quiere decir que desde el principio del matrimonio hasta que se acabe el matrimonio, todo lo que se entra de ingreso al matrimonio es dividido 50% entre las dos personas. Ahora, como si pues puede tener un contrato, lo que se llama un prenuptial agreement, o antes de casarse, que no incluye esa ley, o puede ser otras cosas así, pero lo que es aquí la ley en Arizona es 50-50. Deja ver si entiendo. Entonces, si yo llego ya con una casa y mi cónyuge, cuando llegamos al matrimonio y trae un terreno o dos por ahí, automáticamente eso no es parte. No. ¿Se puede hacer parte si Se se puede quiere? ser parte o por un contrato o por ejemplo, si se mudan a una casa, son las cosas que no son parte de la comunidad del matrimonio, son cosas que tenían las personas antes de llegar al matrimonio, o si están en el matrimonio, herencias y regalos. Por ejemplo, si tu padre fallece, entonces esa herencia no le pertenece al matrimonio, solamente a la Aunque persona. hayan sido, aunque ya estén están casados, casados, sí. cuando se heredó aquello, no forma parte del patrimonio de la pareja. En el principio, sí. Qué interesante. Pero lo que sucede es, por ejemplo, si un matrimonio tiene una casa y el padre de uno de los padres se fallece, le deja dinero y, por ejemplo, vamos a decir, remodelan la casa. Ya ese dinero es propiedad de comunidad porque no se sabe. Para mantener la propiedad comunidad tiene que tener todo aparte. Entonces, con lo que se llega se mantiene, con lo que se llega al matrimonio se mantiene separado. Exacto. Lo que se adquiere junto, 50 y 50. Sí. Ahora, hay una cosa que creo que aprendí de ti, Alejandro, la vez pasada, que un cónyuge solamente tiene derecho a 50% de las posesiones en un matrimonio. Bueno, sí, eso es la ley. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un cónyuge no puede decidir sobre el otro 50%, el otro por ciento lo tiene que decidir el otro cónyuge. Sí, bueno, puede llegar de un acuerdo, ¿verdad? Que eso Pero pasa. tiene que haber papelito. Sí, o antes con el divorcio, los Ok. abogados se ponen a negociar. Muy Por bien. ejemplo, tú te quedas con el bote, yo me quedo con esta casa, tú sabes, pueden hacerlo así. Claro. Yo te pago esta cantidad de dinero, pueden hacer Siempre está negociaciones. el ámbito de la negociación. Sí, pero cuando llega la corte, si la corte tiene que decidir, ya perdiste la oportunidad de negociar, la corte Ay, va a decidir caray. todo. Entonces por el eso es medio. lo importantísimo de ponerse de acuerdo antes de llegar a la corte, porque el claro. juez no va a andar ahí El juez no va- investigando, él va a decir 50-50, 50-50 y se acabó el Se cuento. acabó. Qué interesante. Ulises, ¿no se decidió en salir al aire? Ah, otra cosa, perfecto. Bueno, tenemos aproximadamente un minutito. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la custodia de niños cuando los hijos son pequeños, digamos? Bueno, sabiendo que no soy un abogado que me dedico a eso, pero lo que sucede, yo tengo experiencia en esas áreas, tú sabes, leyendo y siendo abogado. Lo que sucede más o menos es que, de nuevo, la corte no se va a meter, no va a hacer investigaciones. Si una persona, todo tiene que ser 50-50, ¿verdad? Antes, en los 70s y los 80s, las cortes le daban más que ver a las madres que a los padres, pero ya eso no es así. Qué interesante. Ahora la corte quiere que todo sea razonable. Por ejemplo, tiene que tener detalles, ¿ok? Casi siempre lo que yo he visto son las madres cogen
como Christmas un año, el padre el próximo año. Mm. Y tú sabes, fin de semana con uno y se pasan 50% tiempo con los dos padres. Aún en eso, en el tiempo que van a pasar Ahora, con si, los niños. si la pareja quiere negociar para otras cosas, pueden hacer eso, pero la corte tiene que aprobarlo. Claro, y eso tienen que ponerse de acuerdo las dos cónyuges o Y con sus sabiendo representantes, abogados. que el derecho de child support o soporte del niño y el derecho de la visitación del niño no es para los padres decidir, es el derecho del niño. No vamos a quedarnos todo el programa sobre este tema, pero sí quisiera que habláramos un poquito de lo que se llama el child support, ¿verdad? Sure. El dinero que tiene que Okay. pagarle un cónyuge al otro por el cuidado del niño. Quédese con nosotros, vamos a seguir abordando estos detalles de este tema, directrices, fideicomisos, cartas y divorcios. Nos acompaña el abogado Alejandro Pérez de Alejandro Pérez Law Firm. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El abogado Alejandro Pérez nos acompaña en nuestro invitado especial. Quiero aclarar que hemos invitado a otros abogados, pero en todas las veces que he hecho un tema parecido, o mejor dicho, que hemos abordado este tema, nunca he encontrado otros abogados que quieran, y yo pues por regla general tengo que invitar porque no quisiéramos que dé la impresión de que AARP está recomendando. En realidad no estamos ni no recomendando, ni tampoco recomendando. Alejandro Pérez sencillamente es un invitado y nos hubiera gustado que hubiera más, pero no pudieron. Así es que quiero hacer esa aclaración. ¿Tenemos a quién dijiste, Ulises, en la línea? ¿A Ricardo? A ver, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Jesse. Oh, Jesse, adelante, por favor. Mira, yo me siento un poco culpable, me divorcié, pero el abogado me dijo, el que me divorció, bueno, la juez, él preparó todo y se lo presenté al juez, fui solo, pero él ya me había dicho, la casa es tuya. Yo la casa la compré el 90 y el 91 mi novia se vino a vivir conmigo. El 2000 nos casamos, pero antes de casarnos nacieron 2 niños, 92 y 97. Y apenas me divorcié este año y me dijo el juez, la casa es tuya. Me siento un poco culpable porque yo no la pagué cash, el 90 la pagué en el curso hasta el 2015 terminé. Así es que mi esposa básicamente me ayudó a pagarla, aunque nada más yo trabajé, pero estábamos ya casados desde el 2000. Me siento un poco culpable, pero yo acepté todo lo que la juez dijo. ¿Usted Bueno, qué piensa de eso? Bueno, en primer lugar, felicidades, porque se nota que pues está consciente y quiso hacer las cosas bien. Vamos a ver qué comentario tiene el abogado Alejandro Pérez. Alejandro. Lo escucho en el aire. Claro que sí. Gracias. Gracias. Sí, bueno, esta es la ley como si la casa era de él anteriormente.
Ahora la esposa, no sé si ella tenía abogado, pero ella podía pedir crédito del dinero que ella pagó del matrimonio. ¿Pedir qué, perdón, crédito? Crédito para el dinero que ella Ok. pagó del matrimonio. ¿Te hace suponer que el juez así lo determinó o qué pudo haber pasado que el otro partido, la otra parte no reclamó más? Es duro realizar lo que pasó en un Claro, caso claro. sin mirarlo, pero supongo que no pidió eso, el juez no. Las cortes están demasiado ocupados o no van a buscar termas para darles a otras personas si la persona no lo pide específicamente, ¿verdad? Claro. Entonces aquí es muy importante que cuando se está pasando por un trámite de un divorcio que debe ser horrible, me imagino, Sí. terrible, pesado, psicológicamente devastador. De hecho, no hace mucho me llamó una persona que estaba pasando por eso y yo pues casi muy compungida la persona, Sí. muy entonces en esos momentos como que no se piensa tan bien y muchas veces el trabajo no le permite y puede vamos a aceptar cualquier término. Entonces ahí que se recomienda que haga todo lo posible por darle la debida atención a un caso tan importante como este. Claro, hay que darle es la vida de las personas, Claro. los bienes de la persona, hay que darle la atención que se merece. Claro. Entonces vamos a repetir, si lo que se trae a una relación matrimonial queda separado, eso Queda separado, no tiene que ver ley aunque- ni nada, perdón, no tiene que ver ningún documento, automáticamente se entiende. Automáticamente. Con las fechas, me imagino, te casaste en esta fecha, tú en esto ya tenías la casa, se acabó. Eso no te Claro. pertenece. Ujú, Todo lo que se obtiene juntos, eso sí es 50%, ujú. o a menos que lleguen a otros acuerdos. Claro, incluyendo la educación de una persona, incluyendo las deudas, incluyendo el ingreso que Oye, entra. esto está medio difícil, Ujú, ¿no? claro, De se hecho, yo pone muy conozco un difícil. caso donde el hombre tenía muchas deudas Ujú. y cuando se pues disuelve el matrimonio, la persona, la mujer, en este caso, Sí. que no tenía las deudas, tuvo que compartir la Sí, mitad. no, claro, pasa mucho, por ejemplo, si usted tiene una esposa y después decide ir a la escuela para ser médico, la esposa te soporta, te trabaja para cuando es médico, te hace médico, entonces ella se queda O en sea, su trabajo que te tenía. apoya para que no te preocupes por Para que no te ganarte pre- ella se trae el pone a pan en la trabajar, mesa ajá. y ya después con la Ella- esperanza de que va a salir Ella todo puede excelente pedir cuando, crédito por lo que te ayudó en ese y ya tiempo. cuando se titula la persona, problemas y se va el Claro. matrimonio, pues se desintegra Ujú. y se queda con la deuda la esposa en el caso de Bueno, que... la esposa, pero la esposa también puede pedir crédito porque la persona es ahora abogada. ¿Y ese crédito cómo se ve? Con lo que va a ganar la persona, ¿puede pedir una cantidad? Claro que sí. Ah, ok, puede decir, sabes que yo te ayudé, yo quisiera que me Ajá, dieras y tú me tienes que dar $500,000 o... un pago patrimonial o Por matrimonial tanto por tiempo. tanto tiempo. Ah, Ajá. ok. O sea que todo tiene que ser razonable, todo tiene que ser negociado por las Claro, dos partes. ujú, Qué claro. bien, qué bien. Ahora, los niños, ¿qué pasa cuando las dos partes tienen trabajos, tienen dinero? ¿Puede llegar el caso en que nadie le da manutención a nadie? No, la persona que hace más dinero tiene que pagarle manutención a la otra persona. Esa es la regla. Esa es la regla. Pero Madre o padre. va a depender de cuánto tiene la otra persona para determinar No. cuánto dinero le va a dar. No va de, ponen la cantidad junta, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora lo divorciamos y me falta $50,000, lo que faltaba antes, hacen como Una tabla, un una tabla cálculo. y una persona tiene que pagarle al otro. Qué interesante, Ujú. qué interesante. Ahora, se puede, un padre no puede decir, si vamos a negociar de child support o la manutención de un hijo, no puede negociar por eso, porque ese dinero le pertenece al hijo, no pertenece a los padres. Mm. Los padres, muchas personas pueden decir, vamos a hacer un acuerdo que tú no me tienes que pagar manutención para el hijo, tú sabes, y cuando yo te quiero dinero te lo pido, etcétera. El juez no va a aprobar eso porque ese dinero le pertenece al hijo y no a los Ya. padres. Hay otra parte que también yo he escuchado en algunos casos, porque hay que reconocer, ¿no? Hay muchos divorcios, lamentablemente. ¿Qué sucede cuando el juez determina que una parte, un cónyuge le debe de dar dinero a otra? Manutención también puede Sí. aplicar así como lo aplica para hijos, también puede aplicar para un cónyuge. Se llama alimony, Alimony, o sí, palimony sí. si es un hombre. Sí. Sí, y la corte, si lo piden, la persona lo pide, entonces la corte puede demandar eso, pero tiene que probar que lo necesita y por qué lo necesita, ¿verdad? Entonces el argumento tiene que ser, yo no trabajaba, era ama de casas, por ejemplo. Claro, es un ejemplo No muy tengo, famoso. no tengo trabajo. No cómo soportarme. Claro. El juez va a ordenar y hay 3 formas de esos pagos. Uno que es por vida, que es muy raro. Por vida. Uno que es una cantidad, como por ejemplo $20,000 y ya.
O la cosa más razonable que hacen las cortes es una serie de pagos y la corte determina qué tiempo la persona va a necesitar para ponerse de pies, tú sabes, Para bien. conseguir su empleo y, vamos, valerse por sí sola, Educarse, lo que tiene que ir a ser. tomar algún entrenamiento, una carrera, todo eso tiene que ser razonable, tiene Claro. que ser negociado. Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con 401ks? Porque si estoy entendiendo bien, incluyendo los 401ks es mitad y mitad. Supongo que sí, yo no sé eso de ser un abogado de Ok. impuestos, pero supongo que sí, eso tuviera que ser, si es el 401k entre matrimonios, sí tuviera que Ay, ser caray. entre los dos. O sea, todo, prácticamente todo. Todo, claro. Qué bien, muy bien. Si tiene alguna pregunta para nuestro invitado Alejandro Pérez, 602-759-1910, 602-759-1910 es el número para que usted llame y haga su pregunta. Vamos ahora a pasar a otro tema. Yo pienso que ya le hicimos un poco de justicia. Creo que es importante para que las personas que están contemplando esa posibilidad de separarse, divorciarse, tengan en cuenta todo lo que involucra un proceso de estos, ¿no? Que no es nada fácil y obviamente pues es doloroso porque ya lleva el dolor de esto, pues esta experiencia de separarse, los hijos, empieza a ver pues el caos ahí, obviamente, y encima de eso pues tiene que encargarse de procedimientos legales en Claro. 100% de los casos, obviamente. Vamos pasando, abogado Pérez, a otro tema. Y como dije, vamos a hablar de cartas poder y de ahí terminamos con los fideicomisos versus testamentos, que es muy importante. Muchas personas han oído muy poco de lo que es un fideicomiso, que en inglés es living trust. Ajá. En español, generalmente la gente siempre habla de testamentos y hay que aclarar que no es lo mismo Claro. un fideicomiso y un testamento, pero eso lo vamos a dejar en tercer término. Vamos ahora a hablar de cartas poder. Ok. ¿En qué situaciones, circunstancias puede aplicar una carta poder? Bueno, una persona puede ir a hacer una carta de poder cuando quiera. Es bueno para planear. Por ejemplo, si la persona no tiene la capacidad para hacer sus propias decisiones, o si la persona tiene hijos, es bueno tenerlo para que Permíteme pueda. interrumpirte porque siempre las llamadas son prioridad. Adelante, Ulises. María. María, adelante, por favor. ¿María? Sí, adelante, la escuchamos. Hay una amiga que tiene a su pareja, digamos, ya tienen tiempo, pero no son casados ni viven juntos. Él le ha comentado que le quiere dejar su casa y ese banco de ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué dice? 401k. Sí, pero no sabe cómo decir cuando llegue a faltar él que se le quede esas partes ahí a ella. ¿Será que haga una carta de lo que están hablando, carta poder? María, ¿están casados o...? No están casados. Ok. Sí, no, la carta de poder solamente es para hacer decisiones de parte de la persona mientras la persona está viva. Si él le ha prometido algo en que cuando se muera que le va a dejar algo a ella, debe tener algo escrito o debe tener algo en el testamento, el fideicomiso o lo que sea, o en el seguro, tú sabes, el 401k, una designación que ella va a ser la que va a recibir eso. Si no, si él tiene hijos, si tiene una esposa, una ex esposa, le puede ser muy complicado que reciba esa información o esas cosas. El señor ya está divorciado, tiene hijos y los hijos están casados. Sí, pero honestamente, si él nunca se ha casado de nuevo, por ejemplo, el retiro le fuera a la que era esposa de él. Ella tiene que hablar con él y tiene que tener una conversación si él le va a dejar, si no, las cosas le van a pertenecer a los hijos. Entonces no le puede dejar a la... Y pueden ser una situación que después los hijos demandan a la novia en la corte. Tú sabes, se puede poner bien feo y muy costoso la situación. Ok, pero la casa sí le puede dejar a la amiga o no. Sí, pero tiene que estar escrito. Todo tiene que estar escrito y en detalle, ¿verdad? ¿Así como una carta poder? No, la carta de poder no hace eso. La carta de poder solamente es, por ejemplo, María, si usted está enferma y no puede hacer sus propias decisiones, tú nominas a una persona para actuar en tu lugar.
mientras usted viva. El momento que usted muera, la carta de poder ya se expira y tiene y lo que es el testamento, otros documentos que tiene para en caso de la muerte. Entonces, mi amiga, ¿dónde tiene que acudir para que, si al momento le pueda dejar la casa a ella? Dilo de nuevo. ¿Que a dónde debe de acudir su Si amiga? el señor muere, Ajá. ¿qué tiene que hacer mi amiga para que él le deje su casa a ella? No, él lo tiene que hacer, él lo tiene que hacer en su vida. El señor tiene que dejarle la casa ahí en sus documentos. Ella no puede después que se muere, porque después mira lo que sucede, que ahora si Dios ni quiera David le pasa algo, yo me aparezco y digo, David me iba a dar la casa, y este se aparece y dice, también me la iba a dar a mí. Van a So, por aparecer, eso- van a aparecer Claro. muchos herederos. Ah, claro. Entonces, María, por lo que entiendo, ¿el señor le quiere dejar la casa a la señora y ya están divorciados? No. No están juntos, pero él Ok. es divorciado. Su amiga que lleva una relación con ella nada más, el señor ya está divorciado. Ok, lo más recomendable obviamente es que que tome asesoría legal. Eso va a claro, ser importantísimo porque no estamos hablando de 2 centavos o 3 Ujú. dólares, estamos hablando de una casa, estamos hablando de mucho dinero. Obviamente lo más recomendable es que busque asesoría legal definitivamente con un exactamente. abogado, porque ya cuando Debe se llamar a habla un de, abogado. de casa ya estás hablando de cosas grandes, ¿no? Ujú. Sería lo más recomendable. Pero tiene que estar planeado, no lo puede hacer después que se le muera. deje ahorita en vida la casa a ella, ¿no? Sí, como decimos coloquialmente, papelito habla. Ok. Tiene que haber un documento. Lo más recomendable sería un fideicomiso. Ujú. Y vamos a hablar un poquito más adelante del fideicomiso, que es una especie de testamento, pero es más que testamento. Entonces manténgase en sintonía, pero por X razón, si no puede seguir en sintonía, recuerde que es importantísimo que se acuda a un profesional para que les asesore legalmente. Ok, gracias. Claro que Gracias, sí. María. Bueno, qué bueno. Si usted tiene una pregunta, usted que nos escucha por la radio, si nos ve por Facebook, 602-759-1910, 602-759-1910. Ay, caray, tenemos que hacer otro corte comercial, se nos fue. Quédese con nosotros, ya volvemos. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos directamente a las llamadas. Tenemos a María en la línea. María, por favor, gracias y adelante. Buenas tardes a los dos. Saludos, Hola, María. María. Adelante con tu comentario o pregunta para nuestro invitado especial. Conozco un caso de un chico que él estaba, estuvo en casa con la esposa, están casados, pero ya se han dejado, ya hasta la segunda vez, y él se salió de la casa. Y él estuvo trabajando unos meses, pero la esposa decidió, antes de que se fuera él, de que se quedara en casa cuidando los 2 niños que tienen. Pero ya él se fue, y sin embargo los sigue cuidando desde donde está. ¿Él pudiera pedirle alimony a ella en caso de este divorcio? Claro, siempre se puede pedir eso, alimony. Claro que sí, si él piensa que lo necesita y tiene razón porque lo necesita y puede probar eso en la corte, claro que sí. No es solamente un hombre o una mujer como la gente piensa, puede ser del otro lado también.
Sí, tradicionalmente se piensa que la mujer siempre está del lado de la que Ujú. está necesitada, que no tiene, pero pues especialmente en los tiempos Claro, ¿no? modernos eso cambió completamente. Muchas Exactamente. veces la mujer es la que tiene, Ujú. digamos, más Claro. bienes, más ingreso, etcétera, ¿no? Sí. ¿Se te contestó la pregunta, María? Sí, muchas gracias. Gracias, Gracias a ti María. por participar. Bien, vamos a seguir dando los números 602-759-1910, 602-759-1910. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El tema de hoy es directrices, fideicomisos, cartas y divorcios. Ya abordamos en el primer segmento y parte del segundo el tema de los divorcios. ¿Quién recibe qué? Básicamente ese es el Sí. concepto. Ahora vamos a hablar de las cartas, porque a lo que nos referimos es la carta poder. Vamos a hablar un poquito más, abogado Pérez. Entonces, si un hijo, si unos padres no se van a poder hacer cargo de un niño, de un hijo que está en la escuela, vamos a decir que fue deportado o X, en ese Ujú. caso se puede hacer una carta poder para que la persona que se asigna pueda decidir y que pueda tomar decisiones a Claro, nivel sí, escolar. sí. Perfecto. Es fácil, se va Sí, solamente tiene que ir, debe ir a un abogado porque tiene que ser muy específico, ¿verdad? De Ujú. los poderes que le está dando la persona, pero sí, es un detalle fácil, es un documento que se escribe y después tiene que firmar y tener testigos o estar notarizado. Un notario público puede lograrlo o llevar un par de testigos y que estén las firmas Ajá, ahí. Supongamos exacto. que no tenga dinero, lo puede hacer bien redactada la carta, siempre y cuando esté bien redactada, porque a diferencia del el notario público y el notario público solamente da testimonio de que estuvieron las personas ahí, Exacto. pero no puede necesariamente redactar Preparar nada. los Preparar, documentos, no sí. puede hacer esos trámites. Y tienen que tener cuidado porque muchas gentes van a notarios y los notarios algunas veces no saben lo que están haciendo. Hacen los documentos y después de los documentos lo que sucede era más barato, pero no sirven Lo puede hacer, pero siempre se corren riesgos. Claro. Entonces, lo Muchos. mejor es para que esté bien redactado legalmente, un Ujú. abogado, Un abogado. carta poder. Otras áreas donde se da carta poder que me interesa muchísimo, entonces puede ser en la escuela. Vamos hablando de las cartas poder con relación a lo médico. Vamos Sí. a suponer que yo, pues ahora me considero sano, aunque eso yo pienso que no tiene que ver si está uno sano o no. Si yo quiero darle autorización a una persona para que decida por mí, Ujú. en caso de que yo no pueda decidir en Exacto. términos Ujú. médicos, que es decir, si yo no puedo, o sea, si quiero que me den vida artificial, que no quiero que me conecten a vida artificial, ¿todo eso aplica una carta poder? Sí, o si quiere que te ingresen en el hospital, o si quiere que te Que te den una resuciten. enferme, si te quiere que te resucite, si quiere que te tenga el poder de cambiarte de una facilidad a la otra. Todo eso se puede hacer en la poder médico. Oye, eso es muy importante porque, por ejemplo, si hay una situación en la que una persona cae al hospital Ujú. y se empeoró su situación, su Ujú. condición médica y tienen que llevarla o a casa Ujú. o aún lo que le llaman nursing home. Ajá, Entonces ahí si no tiene una persona que decida, pues ¿quién va a saber? exacto. Y ahí es donde siempre hay problemas, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona dejó dicho cómo quiere morir, cómo quiere que le hagan servicios fúnebres, también a través de una power of attorney o carta poder También se de un puede? power of attorney y lo que se llama un living will. Ok, entonces el living will vamos a dejarlo al último segmento porque eso es demasiado importante, vamos a Ujú. darle su propio espacio. Entonces, ¿qué pasa, abogado Pérez? Porque siempre también el asunto del dinero. Cuando una persona está envejeciendo, Ujú. de repente ya no tiene la misma movilidad, la agilidad Claro. mental, ya no está 100% bien, tiene dinero en el banco. ¿Se puede asignar a una persona con una simple carta poder para que la persona le maneje sus finanzas? Exacto, claro que sí. Y ahí, ¿cuál sería la advertencia, lo que la persona debe tener mucho cuidado al hacer esto? Claro, tienen que tener cuidado que la persona, que es una persona que ellos tienen con mucha confianza con ellos, porque la persona puede sacarle todo el dinero y hacer. Es un riesgo grande, pero es una necesidad que hay que hacerlo. Mucha gente toman a sus hijos o su esposo o esposa para ser la persona que hace las decisiones en su lugar. Entonces estamos hablando de un power of attorney o carta poder con relación a cosas pequeñas y al mismo tiempo cosas también muy grandes, Claro. ¿no?
como el darle autorización para que alguien maneje sus cuentas. En sus como- cuentas, paga sus biles, deposita el dinero, trabaja con sus cuentas y tiene dinero con cuentas en la bolsa, todo eso. Qué barbaridad. Ujú. Entonces puede ser algo pequeño, básico, pero también, o puede ser algo bien elaborado. Debe ser elaborado porque imagínate si tiene una casa si tiene una propiedad que uno renta, entonces ¿con quién le va a recibir los cheques de la renta? ¿Quién lo va a Mm, depositar? claro. Si no tienes ese poder, no te van a aceptar a ti darte dinero porque entonces la persona no tiene contrato con usted, tiene contrato con la persona. So, es varias cosas que necesita, tiene que ser muy elaborado y especificar exactamente los poderes que la persona puede ejecutar. Cuando, por decir, los paramédicos llegan a un hogar a asistir a una persona que llamó, por ejemplo, al 911, al llegar ahí, ellos generalmente, tengo entendido que buscan por ahí en la refrigeradora, por ahí una hoja, a ver si Ujú. tiene una, lo que le llaman una directriz por adelantado, es decir, Ujú. una carta poder, para preguntarle a esa persona a ver qué se va a hacer. Sí. Si no está esa carta, entonces los doctores tienen que hacer lo que tienen que hacer. Tienen que hacer lo que tienen que Es hacer, decir, que es resucitarlo. Resucitarla, exacto. llevarla al hospital y todo, Ujú. mientras que es muy posible que esa persona no quisiera, Exacto. ni modo, porque no hizo la carta poder o no Exacto. está visible Ajá. a los paramédicos, se la van a llevar al hospital, le van a dar vida artificial Claro. y nadie puede desconectar nada. Y no es porque son buenas gentes o porque Claro. quieren, es porque Por la no ley. quieren que le meten un pleito después, ¿verdad? Mm, Por no resucitarlo. So, eso es lo que sucede. Ellos te van a resucitar de todos modos, solamente si usted tiene algo escrito que dice lo que usted quiera. Si no, y que dice también que no puede demandarlo en corte si no hace las cosas. Si no, tiene que resucitarte siempre. Entonces, vamos a suponer que alguien se lo llevaron al hospital o a una persona, Ujú. vamos, grave, le conectan vida artificial. Ujú. Y después se dan cuenta que tenía una carta poder donde decía que no querían. En Ujú. ese momento, obviamente, sencillamente la van a desconectar, Claro. me imagino, ¿verdad? Ujú, claro. Muy bien. Entonces, las cartas poder, ¿qué tan importantes son y qué tan comunes? Son muy importantes, son muy comunes a mis clientes que vienen para planear lo que se llama, yo pienso que solamente no quieren planear para la muerte, pero planean también para viajarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder cuando ya no puedes hacer decisiones en tu lugar? Y muchas personas piensan que no poder hacer decisiones es solamente causa de Alzheimer's o algo así, Ujú. pero no es así. También, si uno cae en la cárcel, ¿quién te va a hacer las decisiones? Muy bien. Si uno lo demanda para fuera del país, ¿quién le va a hacer las decisiones? Claro. Si uno va en vacaciones y quiere seguir el Otro tiempo. caso muy, muy importante. O hay gente que se retiran para fuera del país y necesita a alguien aquí. Son varias ocasiones que una persona puede beneficiar de tener ese documento. Yo te conté un día que yo salí del país en una ocasión y hice un papel así, nada más, y lo firmé y se lo Ujú. dejé dejando a mi hija a cargo de cualquier decisión que se tuviera que. En el peor de los casos, ¿podría funcionar algo así? Si se hace así a la yo carrera, pienso, por depende de la corte cómo lo va a mirar, si está un Mm. problema, pero lo que sucede es que no lo tienen que aceptar. ejemplo. La corte no está obligada. No, y la persona que está recibiendo, por ejemplo, si yo soy el banco y ella tiene que hacer un trámite en tu nombre, yo no se lo tengo que aceptar, ¿verdad? No hay Porque nada legal no que es- lo no- obligue no está a escrito aceptar legal. aquello. Ujú. Muy bien. ¿Se podría dar el caso, abogado Pérez, en el que una carta poder pudiera interferir de alguna manera con un fideicomiso, es decir, que se contradijera o no? Sí, bueno, sí, tienen que tener cuidado, por eso tienen que ir a un abogado para ver para que no haya ese problema. Pero siempre los documentos dicen, si esto dice contra esto, entonces este es el documento Que que prevalece. prevalece. claro. Entonces, en otras palabras, si estoy entendiendo bien, si alguien tiene una carta poder, al momento de hacer posteriormente un fideicomiso, se recomendaría que se incluyera todo en el fideicomiso para eliminar las cartas poder. No, te necesita Mm. la carta de poder. La carta de poder es algo, el fideicomiso es algo Oh. privado que es para la persona y para las personas que va a ir después de la persona. Los cartas de poder son para los bancos. Ok, entonces vamos a etcétera. separar eso. Se necesita todo. Ok, todo está en la planificación de Ajá, patrimonial que le Ujú, llamamos. claro. Entonces no necesariamente se mezcla la carta poder de financiera, la carta poder médica en lo que es las posesiones. Sopórtala, ajá, claro. Ya. Ujú. Tiene también un efecto la carta poder más presente, ¿no? Cuando toda la persona está viva, la carta poder. La Mientras, carta de poder solamente tiene vida cuando la persona entonces tiene vida. esa es la gran diferencia, ¿sabes? Sí, en el momento que la persona fallece, entonces ya la carta de poder no tiene Ah, ni- muy no bien. tiene- no Entonces, tiene nada que si ver. puede haber conflicto, pero no necesariamente mucho conflicto, en el sentido de que termina la carta poder Claro. en el momento en que muere, y es ahí donde comienza el fideicomiso en Exacto. cierto sentido. Ujú, claro. Perfecto. Vamos a la última
pausa comercial. Está en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Si tiene por ahí alguna pregunta, todavía le podemos atender en el último segmento, 602-759-1910, 602-759-1910. Está con nosotros nuestro invitado especial, el abogado Alejandro Fernández, bien fuera, ¿no? Alejandro Pérez. Y vamos a volver, quédese con nosotros. El tema de hoy, directrices, fideicomisos, cartas y divorcios. Volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Invitado especial Alejandro Pérez, abogado. El tema de hoy es directrices, fideicomisos, cartas, divorcios, tanta planificación que realmente se debe de hacer. Todo esto cae en la categoría de planificación patrimonial. Planificación patrimonial, es decir, nosotros empezamos cuando somos jóvenes, pues aprendemos por ahí algún trabajo, una profesión, empezamos a ganar dinero, después invertimos, puede que compremos una casa, un terreno, ponemos un negocio, ganamos dinero, empezamos a aumentar, ¿verdad? Nuestros bienes empiezan a aumentar, invertimos, crecen, pero llega el momento en el que los años nos alcanzan, por decirlo de una manera, y sobre todo si se tiene una propiedad, dinero en el banco, posesiones, la pregunta tiene que surgir, caray, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer el día que yo fallezca con esto? Con lo que me sobre, ¿no? Y es ahí donde viene la planificación patrimonial, que es tan importante, ¿no? Vamos a ver, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver si pues la vamos a tomar inmediatamente. Si quieres ponerte derecho el micrófono, ¿no? José, adelante, por favor, le escuchamos. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Yo estoy casado, pero nomás a la iglesia, y mi esposa se fue de la casa con otro hombre. ¿Qué me puede aconsejar yo? Tenemos en común 2 hijos y una casa. ¿Qué me aconseja que yo pueda hacer? Bueno, ¿no está casado legalmente? No, nomás en la pura iglesia, en México. Okay. En México. Pero en México eso es ¿en México eso es legal o no? Sí. A ver, antes que dé el comentario el abogado, yo quiero hacer una pregunta, porque hasta aún en México se casa primero uno al civil y después a la iglesia. ¿Usted está diciendo que se casó nada más a la iglesia y no al civil? Sí, nomás a la pura iglesia, al civil no. Ay, caray, ese es un caso completamente nuevo. En fin, obviamente en México generalmente la gente se casa por el civil, o sea, legalmente, y después va a casarse ante la iglesia. Okay. En este caso él nada más fue a la iglesia, no existe no existe legalidad. el matrimonio, no entonces, existe. Sobre divorcio no, entonces hay nada que se puede hacer. Si necesita si usted tiene los hijos.
yo los tengo 4 días y ella lo tiene 3 días, pero como le digo, ella abandonó el hogar, abandonó a mis hijos y ya como a la semana regresó ella que quería a mis hijos. Ok, ¿y qué es lo que usted quisiera? Pues quisiera que me diera un consejo qué pudiera yo hacer, agarrar un abogado para pelear la custodia de mis hijos. Sí, claro, debe hablarle a un abogado número uno para la custodia de sus hijos, claro que sí. Número uno, si usted cree que los hijos no deben estar con ella porque el environamiento no es para hijos o lo que sea, entonces sí le debe hablar a un abogado, o si no puede hablarle a un abogado, puede representarte solamente es un riesgo y también, como le dije, la corte te va a tratar como si tú fueras un abogado, o no te va a dejar, no te va a dar chances si hace un error, ¿verdad? La No le corte va a dar no- ni más ni menos derechos. claro, no. Claro. Ujú. Ahora, nada más para que se den el público, abogado Pérez, una idea, una consulta de cuántos dinero estamos hablando, porque a medida le decimos a la gente que por lo menos vaya y consulte para que tenga una idea Claro. concreta del caso, ¿no? Hay abogados, pienso que hacen consultas de gratis, no creo que hay muchos. Le llaman pro bono eso. No, la consulta se llama free Oh, consultation. ok. Hay abogados consultación que no gratis. cobran por la consulta. Sí, pero Claro. no creo que hay muchos. Ok. Casi todos cobran y es caro. I mean, es Estás hablando de que $300 una 300 consulta. para arriba. De $300 a $500 A puede ser una 500, consulta claro. de que una hora o menos. Sí, Como una hora de consulta. Ajá. Pero en esa hora pues le van a hablar de las posibilidades que tiene del Sí, caso. no va a ¿no? aplicar los derechos, la ley que aplica, Ok. etcétera. Ajá. ¿Qué ley? Sí. ¿Cómo ve, oiga, la respuesta? Oh, pues está muy bien por su consejo. Voy a buscar un abogado. Sí, porque es muy bueno, sí, es importante para tener derechos y para que tener, si usted tienen hijos en común y ya no están juntos, debe tener una orden en la corte que explica quién tiene los hijos, qué fecha, para que después la corte pueda enforzar sus derechos de padre. Una pregunta, ¿la casa a qué nombre está? Está el nombre de los dos. Ah, esa es una ventaja bárbara. ¿no? Sí, entonces tienen que decidir lo que van a hacer con la casa. Eso es algo civil entonces, pero no, eso no es algo que es de un divorcio. Ok, eso es muy, muy importante, pero sí, definitivamente para que vaya a la segura, es mejor invertir un poquito de dinero y consultar a un abogado porque ahí va la segura y le van a hablar de sus opciones y a veces uno busca lo gratis, pero se entretiene y no siempre tiene la seguridad de que le están diciendo, de que lo que le están diciendo se apega a la ley. Entonces, obviamente, una inversión para consultar a un abogado definitivamente. Y yo tengo otra pregunta. Como ella abandonó el hogar y abandonó también a mis hijos por una semana, ¿qué posibilidades tengo yo de ganar? Eso no puedo decir porque eso no va de verdad contra ella. El juez va a mirar más lo que es la mejor. La juez cuando es algo de hijos mira lo que es el mejor derecho para los hijos, ¿verdad? Que es el interés mejor de los hijos y eso es lo que se basa el juez. Un padre puede hacer un error, pero la juez no va no le va A a dar tomar eso penalidad. como no, lo decisivo. no muy grande, no creo. Si ahora está haciendo lo que tiene que hacer. Eso no se puede decir, pero si tienen solamente te suplico que documenta todo, tenga copias de todos, ¿verdad? Los mensajes de texto, etcétera, porque eso es lo que te va a ayudar más. Pero no te puedo decir si puedes ganar o no puedes ganar, porque yo no soy la persona haciendo la decisión, ¿verdad? Es el último, eso estará en el juez que hace esa decisión. No, pues muchísimas gracias por su... Gracias por Claro. participar. Muchísimas gracias. Nos quedan solamente unos minutos y no quisiera que desaprovechar la oportunidad ya que tenemos al abogado Alejandro Pérez. Yo siento y pienso que hay un malentendido, abogado Pérez, de la diferencia de lo que es un testamento y un fideicomiso. Y un fideicomiso, pero también no he podido encontrar el término fund, to fund a trust, ¿verdad? Ujú. Vamos a usar la palabra financiarlo, pero tengo otra palabra mejor, es retitular. Sí, O sea, es un fideicomiso con retitulación, es decir, cambiarle el título, claro. cambiarle el del nombre a los fideicomiso. títulos de las propiedades o de los bienes. Ajá. Porque si no se cambia el título de los bienes, entonces aún el fideicomiso cae en la categoría Exacto. de un testamento. Ujú. Pero vamos a oírlo de parte suya. Explíquenos la diferencia entre un testamento y un fideicomiso. Ok. Un fideicomiso es un documento también que explica lo que uno quiere que sucede por su vida y cuando se muera.
explica a quién le quiere dejar sus propiedades, cómo se las quieres dejar, qué forma. Se puede poner reglas, por ejemplo, que los hijos tienen que graduarse de la universidad o tener cierta edad para recibir todo el dinero, etcétera. Ahora, la otra mano, el testamento es un documento que es cuando uno se muere, que dice cómo quiere que la propiedad se distribuye en la muerte. El problema con el testamento es que tiene que estar administrado por la corte y el fideicomiso no tiene que estar administrado por la corte. Ok, en ambos casos se tiene que designar a un albacea. Claro, en los dos En casos. ambos casos, en un testamento digo, yo quiero que pase esto con mi casa, esto con mi terreno, esto y esto otro, y designo a esta persona. Exacto. Obviamente esa persona tiene que aceptarlo Sí, para que sea la que ejecuta mi Ajá, claro. última voluntad. claro. El fideicomiso es parecido, dice usted, pero la diferencia es que o sea, se va a especificar todo, Ujú. se va a designar un albacea, Sí. pero el famoso probate, Ajá. que es un proceso de corte para que le dé validez. Sí, Usted acaba de decir que el testamento obligadamente tiene que pasar por el proceso de corte llamado Ajá. probate. claro. El fideicomiso no. ¿En cualquier circunstancia es el fideicomiso o tiene que ser financiado o...? Bueno, si no tienen las cosas tituladas al fideicomiso, sí, entonces tiene que ir a probate. Ok, entonces déjeme lo planteo de esta manera y corríjanos, por favor. El testamento, obligadamente, los que están involucrados van a tener que ir ante un juez porque quién sabe si no aparezcan ahí otros herederos, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí el juez va a asegurarse de que no hay otros herederos, etcétera, y le va a dar validez. Y cuando le da la validez el juez, entonces el albacea entonces ejecuta. Exacto. En el fideicomiso entonces no se pasa por ese proceso llamado probate, ese proceso de corte. No se tiene que pasar por ese proceso, es un documento y es una identidad separada y no, si las cosas están tituladas, entonces solamente tienen que distribuirla sin tener que ir a la corte y pagar esos precios y estar supervisado por la corte. Okay, aquí yo quiero decir una cosa porque a veces en las traducciones se puede perder algo. Ujú. El fideicomiso se usa una palabra en inglés que se llama to fund, Ujú. to fund, y es como ponerle fondos, o sea, como, Sí, no sé si es financiar, no creo que sea financiar, pero en resumidas cuentas, to fund a living trust significa retitular los bienes claro. y ponerlos al nombre ujú. del fideicomiso. Sí, Si no se hace eso, entonces también se tiene que ir por probate. sí, Ok, eso es muy importante. claro que sí. Eso es muy importante. Entonces, un testamento, en cierta manera va a dejar un problema, ¿no? La persona el Ujú. testador, el que está dejando un testamento, si nada más hace un testamento, va a dejar en cierta manera un problema. Claro ¿no? que sí, porque tiene que ir por la corte y se va a El ser albacea, más largo el proceso. y en ese proceso se cobra dinero, es más largo y es Ujú. público. Todo el mundo va a Exacto. saber a quién Claro. le dejaron qué. Exacto. Mientras que en el fideicomiso, si se hace bien y Ujú. se le cambia los títulos del carro, de la casa, de la cuenta de banco, de todo lo que se va a dejar o lo que se va a incluir en el fideicomiso, que es un contrato Sí. prácticamente, Ujú. si se le cambia el título, Exacto. el nombre del título Ujú. al nombre del fideicomiso, no de la persona, ¿verdad? Al nombre Exacto. del fideicomiso. En esos casos entonces ya no se va a probate. No, ¿Es recomendable entonces? claro que sí. 1000%. Usted nunca Sí. recomendaría que se haga un fideicomiso sin cambiarle el nombre, No, no deben, no. retitularlo. Ujú, claro. Yo me lo inventé ese término hoy, Ujú. antes de venir acá, porque dije que cómo podemos decir, bueno, si se va a hacer un fideicomiso, hay que retitular los Sí. bienes. Es decir, hay que ponerlos en el nombre o Ujú. cambiarles al nombre del fideicomiso. Sí. Ya no va a estar a nombre de David Parra, por ejemplo, va a estar no. al nombre de Parra Estate, Estate sí. o como le hayamos Exacto. llamado al fideicomiso. Ujú. Tenemos 30 segundos, una última recomendación al público en términos cuando se maneja todo este tipo de casos. Sí, solamente siempre le aconsejo que tengan cuidado cuando hacen sus documentos patrimoniales, divorcio, lo que sea,
que ten cuidados, que consulte con un abogado por lo menos para ver cuáles son sus derechos. Hay muchas personas con la comunidad que dicen que pueden hacer documentos y afectar documentos, y lo que vemos como abogados que te hacen más mal que bien. So, siempre verifique con quién usted habla, si tiene licencia, si tiene el poder de practicar como abogado. Cuidado en con el los estado. ¿cómo les llaman los que no tienen licencia? Notarios. Los notarios. Mucho cuidado. Muchas gracias, abogado Gracias. Alejandro Pérez. Un placer tenerlo. Gracias por Siempre. informar a nuestra comunidad. Gracias a usted por haber sintonizado el día de hoy. Este fue su programa, AARP Arizona Hispanic Connection. Nos vemos el próximo jueves en inglés y los martes en español. Pásela bien.